Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas de la carrera de Educación Inicial del primer semestre de la asignatura Política Educativa. Mi nombre es Ana Gabriela Rodríguez Santiana y mi compañera. María Alexandra Balón Balón. Hoy le vamos a hablar sobre los artículos de la Constitución del Ecuador. El artículo 28 es el derecho a la educación. El artículo 29 es la libertad de enseñanza y el derecho de la educación según los principios culturales y familiares. El artículo 45 son los derechos de niños y niñas y adolescentes. El artículo 349 son financiamiento de la educación y los derechos de los docentes. El artículo 350 trata sobre la educación superior y el artículo 351 sobre el sistema de la educación superior. El artículo 352 es de la estructura del sistema de la educación superior y el artículo 353 sobre los principios que deben guiar la educación superior. Yo les voy a hablar sobre el artículo 28 que trata de los derechos a la educación. Primero, que la educación responde al interés público, que es decir, es un bien para todos y no puede estar al servicio de intereses privados. Esto también nos garantiza el acceso universal, gratuito y obligatorio a la educación inicial, básica y bachillerato, con la gratuitividad también hasta la universidad. Promueve la interculturabilidad, que esto podamos aprender y compartir conocimiento entre las diferentes culturas que existen en el país. Y reconoce que el aprendizaje puede ser escolarizado y no escolarizado. Y esto también establece que la educación pública debe ser laica, es decir, que separa lo que son las religiones. ¿Cuál sería la importancia del artículo 28? Que esto nos permite que ninguna persona pueda ser excluida de estudiar por falta de recursos económicos y también obliga al Estado que invierta en la educación gratuita y de calidad. Como ejemplo, podemos indicar que el artículo 28 nos brinda lo que son las becas que otorga el Estado, los programas de alfabetización y la educación intercultural bilingüe, que esto busca que aprendamos a respetar las lenguas y las culturas de los pueblos indígenas. Ahora le voy a hablar sobre el artículo 29 de la libertad de enseñanza. El Estado garantiza la libertad de enseñanza de cátedra en la educación superior, que esto está permitiendo que los docentes enseñen e investiguen con autonomía. Toda persona que tiene derecho a aprender su propia lengua y ámbito cultural, lo que protege la diversidad cultural y lingüística del país. Además, también podemos indicar que tanto como madres y padres tienen la libertad de elegir la educación de sus hijos de acuerdo con sus principios, creencias y métodos pedagógicos. Como importancia, esto nos garantiza que la educación en el Ecuador sea plural y diversa. Tanto así que hay que respetar las culturas y los pensamientos de cada persona para que esto pueda proteger el derecho de los pueblos y nacionalidades a recibir educación en su idioma. También puede reconocer lo que es la autonomía universitaria para poder tener buen desarrollo libremente, tanto como la enseñanza y la investigación. Como ejemplo, también podemos decir que la educación intercultural bilingüe, donde los niños indígenas estudian tanto en su lengua materna como en el español. También podemos decir otro ejemplo sobre la existencia de escuelas con diferentes enfoques pedagógicos, como si el método Montessori, que los padres pueden elegir libremente. A continuación, mi compañera.
El artículo 45, derechos de niños y niñas y adolescentes. Mm, Esto es mm, ahí, que el artículo garantiza programar la educación intercultural bilingüe y protectora contra el trabajo infantil. Se fortalece a los niños y a los niños y adolescentes como sujeto de derecho, como prioridad absoluta, se garantiza su vida, salud, educación e identidad. El artículo 45 establece que es algo muy importante a los niños y niñas y adolescentes porque prevalece su, prevalecen sobre los derechos de las otras personas. También la importancia del artículo que coloca a la niñez y adolescencia en el centro de políticas del Estado. Reconoce que son grupos más vulnerables que necesitan protección especial y garantiza sus derechos como siempre se priorice frente a cualquier situación. Por ejemplo, los niños y niñas están en aulas que no están en la calle. Es otro ejemplo de los espacios recreativos, educativos y creados por el Estado para asegurar que los niños tengan acceso a la educación, la cultura y juego. En conclusión, el artículo 45 es la Constitución que protege indirectamente a los niños y niñas y adolescentes, asegurando sus derechos que sean respetados, priorizados, y gracias a él, el artículo se garantiza su bienestar y derechos participando actividad en la sociedad. A continuación, el siguiente artículo. El, el artículo 349. Se trata sobre la Constitución de la República del Ecuador que se refiere al financiamiento de la educación y derechos de los adolescentes. El artículo también es el Estado que debe financiar la educación pública de manera permanente, afortunada, suficiente y creciente. El presupuesto de la educación no puede ser inferido al 6% de Producto Interno Bruto como el PLB. También nos enseña que los adolescentes también tienen derecho a un salario justo, estabilidad laboral, a un sistema de formación y capacitación continua. El Estado debe garantizar que los recursos destinados a la educación sean recurridos ni desviados. La importancia del artículo, que proteja a los docentes, reconociendo su papel fundamental en el derecho del país y obliga al Estado a invertir cada vez que más en la educación para mejorar las escuelas, universidades y programas de formación. Por ejemplo, la aplicación del artículo es un argumento progresivo de pro- presupuestos educativos en los últimos años, que se han usado para construir escuelas, pagar salarios de docentes y financieras bancarias. La conclusión del artículo sería que en el artículo 349 garantiza que la educación sea una prioridad nacional, como financiamiento suficiente para el reconocimiento de los derechos de los maestros, de esta manera se busca que una educación pública, fuerte, exclusiva y de claridad para todos los estudiantes y docentes. A continuación, mi compañero. Ahora, el artículo 350 trata sobre la educación superior. Esto indica que la educación superior tiene como finalidad formar profesionales como visión científica y humanista. También podemos decir que el desarrollo y difusión de la ciencia y la tecnología y la cultura. La construcción de soluciones a problemas del país y contribuir al desarrollo humano, social, económico del Ecuador. En otras palabras, podemos decir que la universidad no solo debe enseñar, sino también debemos investigar, innovar y aportar al programa, al progreso del país. ¿Cuál sería la importancia del artículo 350, que es que debemos, que reconoce a las universidades e instituciones superiores como espacios de conocimiento y transformación social? También relaciona la educación superior con el desarrollo nacional, no solo con la formación individual. Esto también nos motiva como estudiantes
y docente generar investigación e innovación que beneficien a toda la sociedad. Un ejemplo sería que la aplicación de este artículo son tanto en proyectos de investigaciones que realizan las universidades sobre los temas como las energías renovables, la salud pública o la educación intercultural. También sobre los programas de vinculación con la comunidad donde los estudiantes universitarios apliquen sus conocimientos para ayudarla a resolver problemas sociales. Ahora vamos a hablarles sobre el artículo 351, que este trata sobre el sistema de la educación superior. ¿Qué quiere decir? Que establece que la educación superior forma parte del Sistema Nacional de la Educación y busca garantizar formación académica. Em, También podemos decir que esto nos garantiza la formación académica y la profesional de calidad, la investigación, innovación, desarrollo cultural, contribuir al proyecto científico y tecnológico y social del país. Las universidades y las escuelas politécnicas no solo enseñan, sino que también son espacios para generar conocimiento y soluciones de problemas del país. La importancia del artículo 351 es que es fundamental porque asegura que la educación superior cumpla un rol activo en el desarrollo nacional, formando profesionales competentes y promoviendo la investigación y la innovación. El ejemplo sería sobre los proyectos de investigación universitarios en áreas de salud social, energías renovables o educación intercultural, que esto nos ayuda a resolver los problemas concretos del Ecuador. Eh, el artículo 351 reconoce que la educación superior es un pilar del desarrollo del país, fomentando profesional, investigación e innovación al servicio de la sociedad. El artículo 352 es sobre la estructura del sistema de educación superior. ¿De qué se trata este artículo? El artículo establece que el sistema de educación superior incluye universidades, escuelas políticas, instituciones técnicas, tecnológicas y pedagógicas, como otros centros de formación igualmente. La importancia de este artículo, que es accesible al ofrecer diferentes tipos de instituciones diferenciadas con distintas modalidades de formación profesional, inclusiva, permitiendo que los jóvenes accedan a la educación superior según sus capacidades y aspiraciones. Un ejemplo del artículo, que el artículo es que para un estudiante pueda otorgar para estudiar ingeniería en alguna universidad, mientras que otros estudiantes pueden estudiar programación o turismo o una institución tecnológica, dependiendo de su interés y objetivo que tenga planeado. En conclusión, el artículo 352 asegura que la educación superior en el Ecuador sea flexible, diversa, adaptada a las necesidades del estudiante y de su país, ofreciendo múltiples opciones de formaciones profesionales. A continuación, el artículo 353. El artículo 353 está basado en la educación superior, debe organizarse de los siguientes principios: autonomía responsable, cover- convergenio, igualdad de oportunidades. La autonomía responsable de las universidades tiene que independencia de su gestión, pero con responsabilidad social. Gobierno, participación de los docentes y estudiantes y personal admitido en la toma de decisiones. Igualdad de oportunidades, el acceso a la educación superior sin discriminación. La claridad y pertenencia, la educación actualizada y útil que responda a las necesidades del país.
autodeterminación y de pensamiento, la libertad académica para investigar y enseñar y debatir ideas. La importancia del artículo. La importancia del artículo democrática, libre y responsable. Democrática, con participación de la comunidad universitaria. Libre. Libre con respecto a la libertad académica. Responsable. Aliada con el desarrollo social, cultural, económico del país. Por ejemplo, en las elecciones de autoridades universitarias mediante la participación de los estudiantes y docentes, así como la recreación de proyectos, investigaciones autónomos que aportan soluciones reales de la sociedad. En conclusión, el artículo 353 garantiza a la educación superior que sea libre, democrática, responsable de claridad, formando profesionales comprometidos con el país y preparando para generar conocimiento e innovación. Ya. Como Gracias. conclusión de los artículos que ya antes mencionado, esto nos quiere decir que muestra que el Ecuador, la educación es un derecho fundamental protegida desde la niñez hasta la educación superior. Se asegura igualdad de oportunidades, diversidad cultural, libertad académica y responsabilidad social. Este es nuestro trabajo a presentar con mi compañera y muchas gracias. Gracias.